Cristina, un placer tenerte aquí. Estoy muy contenta de estar visitándote, José. Sabes que te quiero mucho, que hemos sido un poco compañeros en Telefe Noticias, así que es una alegría. El noticiero más visto. Agradecemos también a Roberto Mayo y a las autoridades de Telefe Noticias que te han dejado venir, también a Radio Mitre, que en los dos lugares estás liderando. Digo, hoy el noticiero más visto de la TV Argentina, de la TV abierta, es Telefe Noticias, y el programa con 46% de share en la noche de la radio es Confesiones, que también lo conducís. Sí, y es un número increíble que nos ha sorprendido mucho este mes porque es un horario casi marginal. Estoy muy agradecida, como decías, a Roberto Mayo en Telefe y también a Jorge Porta y a Guido Valeri en Radio Mitre, que confiaron en mí hace 5 años cuando yo venía siendo una figura de la tele, y la radio es otro mundo, es otro lenguaje, ¿no? Es otro código, y un código en el cual también fuiste adaptando la forma en la cual te comunicás con tus oyentes. Hoy uno escucha editoriales muy profundos por tu parte, que los escribís, que me consta que los preparás y que tienen que ver con esta nueva Argentina. Recién decíamos con Luis, ¿qué crees que nos espera para ese 15 de noviembre? Mira, primero hay que un poco... Voy a intentar unir lo que nos acaba de contar Luis con esta pregunta. Creo que hay una figura gravitante que es Cristina Kirchner. Yo diría que Cristina tiene preso al país para no ir presa a ella. ¿A qué me refiero? Cristina ha mostrado un empecinamiento ideológico que ha llegado a un punto en que ni siquiera tiene piedad por el drama social que se vive en los sectores más vulnerables. Mucha gente en los sectores más populares confiaba en Cristina Kirchner, pero en este tiempo descubrió que Cristina solo piensa en su situación o en su delirio ideológico, un delirio ideológico por el cual no le importa que a la gente la casen los delincuentes, porque no hacen nada al respecto. Nosotros contamos en los noticieros día a día situaciones dramáticas. No les importa que el dinero a la gente se les fume en la mano y siguen quemando su valor con la emisión monetaria. No les importa dar señales, ¿cómo decirlo?, de certeza, porque el gobierno ha construido una formidable crisis de gobernabilidad y la construyeron ellos mismos. En principio, porque me voy a permitir decir algo que muchos lo piensan, pero creo que es fundamental para analizar el fenómeno kirchnerista, y es que, como dice el profesor, el politólogo Luis Tonelli, ellos están afuera del consenso constitucional. Es decir, el kirchnerismo, y esto es explícito, desde que inició este cuarto gobierno, buscó plantear leyes. En lo que no tuvo titubeo es en las leyes que han intentado minar o asediar la división de poderes, ir hacia otro sistema, un sistema donde la justicia es un brazo del Poder Ejecutivo. La justicia no es imperfecta, pero no es perfecta, pero debe ser independiente. La otra cuestión es que hemos escuchado hace poco, y creo que acá está la base del problema que tenemos incluso para ver si es posible un acuerdo con la oposición, decir a Pérsico, delante del presidente y sin que al presidente se le mueva una pestaña, que la democracia y la alternancia no son el sistema adecuado. También vemos cómo el gobierno no se mosquea ante las situaciones de terror que viven los pobladores del sur argentino, que hacen realmente soberanía, a veces en condiciones inhóspitas, tratando de alguna manera de construir futuro en la Patagonia, que hay tanta riqueza, pero también tantas situaciones extrañas. Y vemos que el avance del terror tampoco lo conmueve al gobierno y se convierte en el abogado defensor de un delincuente. De esa manera nos encontramos ante una facción del peronismo que utiliza las elecciones para llegar al poder y minar el sistema desde adentro. Y el sistema es el sistema democrático y republicano. Con lo cual, esto ya es un primer obstáculo para un acuerdo con la oposición, porque antes debería firmar el gobierno que está de acuerdo con la Constitución, que es el gran acuerdo nacional. Bueno, hablando de eso, tenemos un cortecito de Pérsico, lo traías a la charla y me parece bueno ver qué es lo que piensa. Fíjate, esto es parte de nuestra bendita Argentina. En las últimas horas Grabois dijo que le hacía ruido la fortuna de los Kirchner. ¿A usted le hace ruido eso también? Lo aclaró Juan. Está Juan ahí y lo aclaró yo. ¿Pero usted le hace ruido o no? No. Yo conozco mucha gente. ¿Y qué le parece la cifra millonaria que va a empezar a cobrar Cristina Fernández Kirchner ahora por la ANSES? Se lo merece, fue presidente de la Argentina. Se lo merece, sí. Se lo merece, fue un presidente de los argentinos. ¿Usted cree que debería donarlo? ¿Qué cree que debería hacer con el dinero? Eso es una decisión de ella. Yo sé lo que hace con eso, es una decisión de ella. Cris, uno ve que por un lado en la FIP, con Mercedes Marcó el Ponte al frente, sale de las querellas, ¿no? Sale
de lo que había judicialmente contra Cristina Fernández de Kirchner como defensa, que es un organismo tributario. En este caso vemos como Fernanda Raberta, titular del ANSES, avala esta jubilación. ¿Cuál es tu punto de vista al respecto? Primero que la AFIP tiene que ser la garante de la ciudadanía fiscal, del pacto con los contribuyentes que ponen su esfuerzo para que el Estado pueda solventarse y también asistir a los que menos tienen. Entonces no puede convertirse en un biró ejecutivo de abogados a favor del kirchnerismo o de quienes tenían situaciones complicadas allí. Y lo que vemos es eso, y que para los demás es una especie de policía impositiva. Si vos estás a favor del gobierno, te protegen. Si estás en contra, si pueden, te persiguen. Y entonces me parece que desde ahí están de alguna manera incumpliendo el contrato moral de respetar que deben proteger los dineros que reciben y hacer justicia desde lo que significa que los argentinos aporten con sus impuestos. La ciudadanía fiscal es parte de los contratos morales de los ciudadanos con sus gobernantes. Cris, cuando uno te ve hace más de 15 años al frente de Telefe Noticias, ¿cuántos años exactamente? 20 este año. 20 años. No, perdón, el año que viene 20. Junto con el querido Rodolfo Barili, también un gran compañero. Presentaste noticias de las más felices, las más tristes, viste las cuestiones más dolorosas de nuestro país, pero tu historia también está cruzada, y poca gente la conoce, con una historia de superación personal, con una historia de crecimiento desde tu Tucumán natal, que viniste con Alejandro Romay, hasta tu actualidad. ¿Cómo fue ese camino? Ante todo, decir que yo vengo de la clase media baja. Y por eso creo tanto en el esfuerzo y en el progreso, porque todos podemos progresar si nos esforzamos, si nos formamos, si creemos en nuestros sueños. Y lo que más duele hoy es que uno siente que se ha roto ese círculo de progreso posible. Y que cuando se le falta el respeto a la dignidad de las personas, no creyendo que son capaces de ese progreso, sino solo sujetos de limosna, estamos haciendo que el país involucione. Mi vida es la historia de la superación, pero porque creyeron en mí mis padres, porque creyó en mí cada persona que me dio trabajo y porque creyeron en mi esfuerzo y porque yo misma creí en mi esfuerzo y me abrí camino. Entonces estoy segura de que ese es el modelo personal posible para cualquiera que tenga un sueño. Y Argentina tiene que ser un país para que la gente pueda soñar y tener opciones. Y mi historia, que, a ver, yo hoy te estoy mostrando un libro que es sobre Shakespeare. A mí, yo no fui a un colegio bilingüe, empecé a estudiar inglés de grande, fuera de horario, fuera de tiempo. Y no es cualquier inglés el que tuviste que estudiar para Shakespeare, ¿no? Esta es tu novela, después vamos a hablar de esta novela que está saliendo estos días, La Dama Oscura, que se lee muy ágil, que tiene una lectura. A mí me llegó el viernes y te conté el fin de semana. Que la leía a velocidad, voy por la mitad, no llegué al final. Increíble. Pero lo que me parece interesante, Cris, es que para llegar a poder escribir de esto, que es una novela que tiene parte de ficción, pero tiene mucho de investigación, también tuviste que aprender un inglés, no el fácil, no el inglés que... Pero más allá de eso, lo que yo quería decir es que el esfuerzo lleva hacia algún lugar. Y que no hay, que yo siento que nuestras clases gobernantes hoy, el gobierno, ve la pobreza como un destino. Y eso es una injusticia, porque eso es cerrar el futuro, clausurar el futuro y el progreso. Entonces, es lo que tenemos que empezar a soñar, justamente es un camino de salida y de evolución para todos, porque todas las personas, no importa dónde hayamos nacido, si nuestros padres tenían o no dinero, tenemos derecho a descubrir el mundo, tenemos derecho a ser mejores y a dar lo mejor de nuestras capacidades. Y la libertad es tener opciones. Se ha hablado mucho de libertad en este tiempo. La libertad es tener opciones. Cuando nos quitan las opciones, nos dejan sin ese camino donde podemos ser artífices de nuestro destino. Y creo que en eso tenemos que soñar todos para construir hacia adelante. Y es lo que también garantiza nuestra Constitución y de lo que tenemos que hablar. Yo creo, por ejemplo, que en este tiempo el gobierno, voy a decirlo en términos más coloquiales, se cargó el artículo 14, donde se dice que se puede estudiar, que se puede comerciar, que se puede tener libre tránsito, que se puede disponer de tu propiedad privada y usarla, que se puede comerciar. Hoy, si nosotros tomamos cada ítem del artículo 14, el gobierno le ha puesto cerrojos.
Fíjate lo que pasó, fue una bomba en el núcleo familiar cerrar las escuelas por empecinamiento ideológico. Fue empecinamiento ideológico. Fue empecinamiento ideológico, está demostrado. De hecho, viste que Kreplak lo validó, lo volvió a ratificar, volvió a decir que estuvo bien hecho. Pero es que no tienen autocrítica. Si hubieran tenido autocrítica, hubieran escuchado el mensaje de dignidad que dio la gente en las elecciones. ¿Por qué crees que la gente dio ese mensaje de dignidad? Yo creo que la gente tuvo un aprendizaje. La pandemia nos puso a todos ante un drama existencial, donde de pronto no sabíamos bien lo que pasaba, qué monstruo teníamos adelante, y nos puso ante la sensación de peligro de vida a todos y a nuestros seres queridos. Se confió en que el gobierno estaba haciendo lo correcto, pero luego nos encontramos con que utilizaron la pandemia para el empecinamiento ideológico de negociar con China y Rusia, demorando vacunas porque no eran de los aliados globales que les gustaban. Eso costó vidas. Nos encontramos con que no les tembló la mano en vacunarse primero. Nos encontramos con que mientras el presidente ponía cara solemne y anunciaba cuarentenas, al mismo tiempo festejaba en Olivos con total normalidad, mientras la gente no podía despedir a sus muertos. Y la gente más humilde no podía ir a ganarse el pan, no podía mandar a los chicos al colegio, y ahí hubo un curso de libertad. Sin estudiar a John Stuart Mill, cualquiera de las personas que vio que no podía ir a ganarse el mango para llevar el plato de comida a su mesa, supo que la libertad era disponer de su tiempo, de su vida y de proteger a los suyos. El curso de libertad lo enseñó el gobierno con su autoritarismo, porque nunca plantearon siquiera el respeto al estar avanzando sobre garantías constitucionales, con decretos que fueron absolutamente abusivos, porque ningún momento de emergencia te da la potestad de avanzar sobre la vida de las personas sin al menos tener una consideración, y el gobierno no la tuvo. Tuvimos la cuarentena más larga del mundo. Yo me acuerdo las veces que se planteó esto. Yo se lo planteé a Ginés González García y me dijo que teníamos el mejor plan sanitario del mundo. Fíjate. Cuando había dicho que era una gripe, ¿no? Que, que no iba a llegar, que no nos iba a atravesar. Exacto. También, Cris, hoy leía la nota que te hizo Pablo Sirven en la tapa de La Nación Revista. Un beso a Pablo, que me encantó la entrevista que me hizo. Varias cuestiones que vos decís, ¿desde dónde se para, no? Una periodista independiente, ¿cuál es el lugar desde el que habla? Y me gustó esta frase que es: me paro desde el lugar de la defensa de la Constitución y desde el lugar de defensa de la República. ¿Vos crees que está en juego esa defensa hoy? Primero decir que es raro en Argentina tener que afirmar esto como algo... Sobre todo lo que sufrimos en la historia reciente. Ningún periodista en Estados Unidos se plantearía no estar a favor de la Constitución, pero acá tenemos una rara dicotomía a veces. Y creo que es muy importante pararnos ahí, porque primero que sin periodismo no hay democracia, en lo más básico, pero en la Constitución está nuestro gran contrato social, donde están de alguna manera protegidas y garantizadas nuestras libertades, y entre ellas nuestra libertad de expresión, que es lo que nos hace humanos, que es lo que nos diferencia. Entonces, obviamente me paro ahí desde un punto constitutivo de nuestra profesión, que es la libertad para decir, expresar y defender eso para todos nuestros conciudadanos, porque nosotros trabajamos para los ciudadanos, para ofrecerles instrumentos para que puedan tomar decisiones dentro de ese marco republicano y democrático donde deciden con su voto. Entonces me parece que esa es mi posición honesta intelectualmente, y lo digo porque es lo que yo como profesional ofrezco. No me parece, en mi opinión, no puedo contar como si diera lo mismo. Bueno, y acá dicen que la Constitución es mala, pero allá no dicen que es mala. Me parece que hay una cuestión de valores, y los valores están por adelante, ¿no?, de las acciones. No pueden ser intercambiables. Las ideas pueden cambiar de acuerdo a las demandas de la realidad, pero los valores no son intercambiables, nos constituyen. La palabra, ¿no? Tengo para mostrarte algo que tiene que ver con el espejo retrovisor. Es un informe que hizo La Cornisa, pero que seguramente vos lo ves de tanto analizar los tapes, de tanto ir y venir. Esta idea del retrovisor, mirá, 44 veces. Gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. Macri, Mauricio Macri, Mauricio Macri, 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 entonces Macri, 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 macrismo.
Entonces, Macri, macrismo, Macri. Me van a levantar, me van a echar. Muchísimas gracias. 44 veces para atrás. Digo, independientemente del signo político que tenga nuestro televidente, digo, cuando vos mirás siempre con el retrovisor y llevas 2 años de gobierno, ¿qué es lo que dice? Bueno, es que primero hay que empezar diciendo que el retrovisor más grande que tiene el gobierno son los años 70. Ya empezamos por ahí, ellos ofrecen pasado. El actual gobierno no ofrece futuro, ese es el gran problema también, ofrece pasado. Segundo, que los gobiernos cuando recién comienzan tienen un tiempo de licencia para, digamos, culpabilizar a la herencia. Ahora, hay un momento donde eso venció y la gente demanda resultados concretos de la gestión. Y la eficiencia no es una cuestión de tecnócratas o de derecha o de izquierda. La eficiencia también es una cuestión moral, de respeto hacia los conciudadanos a los que gobernás. Usan a Macri hoy como un espantapájaros para no asumir lo que este gobierno no pudo gestionar con eficiencia para la gente. Entonces, podemos hablar abiertamente de qué falló y qué no falló en el gobierno de Macri, si el gradualismo fue un error en un país con 7% de déficit y no se podía esperar, sobre todo porque estornuda alguien en China y nosotros nos hundimos, aletea una mariposa en el Amazonas y acá se arma un lío bárbaro. Entonces el gradualismo por ahí fue cándido, había que tomar medidas mucho más concretas y rápidas. Entonces hicieron por momentos kirchnerismo de buenos modales en el macrismo al principio y después nos agarró una crisis y no hubo otra que acudir al fondo. Obviamente no es simpático ni nadie es fan del Fondo Monetario como de los Beatles o de los Rolling Stones, pero hoy, sin ninguna duda, si no somos responsables en tratar nuestra deuda, nadie no solo no va a poner un peso en Argentina, sino que las empresas no van a poder tener crédito para producir. Nos va a costar, hoy Ezequiel Burgo en Clarín hizo un informe de lo que costó negociar con el fondo este año, 7.600 millones, un poco más si llegás a la mitad del vencimiento que tenemos en marzo, que estamos otra vez cayéndonos hacia un default. Podían haber arreglado con el fondo hace un año en condiciones incluso más favorables para Cristalina Georgieva, pero no se hizo por Cristina. O sea, Cristina tiene al país de rehén. Cuando vos mirás esa Cristina tan fuerte desde una vicepresidenta, ¿la ves fuerte? Cristina es una indiscutible líder política de Argentina. Diría que su capacidad estratégica para regresar al poder no ha mostrado al mismo tiempo una capacidad humana y una empatía con la realidad del país. Ha pensado solo en ella y creo que eso es lo que la gente le está cobrando. Se ha mostrado fuerte en su peor hora cuando siguió construyendo en su bastión más importante a pesar de la derrota y de estar en total soledad y de hecho alineó al peronismo atrás de ella y puso un presidente de cartulina que tenemos aún, que no respeta su propia investidura. Y que te atacó en 2020, ¿no? ¿Cómo sentiste eso? En ese momento yo no dudé que yo tenía que preguntarle a Alberto Fernández el tema de Vicentín, porque fue el gran quiebre de Alberto Fernández. Ahí demostró que en realidad había piolines, ¿no? Ahí fue que lo demostró. Pero ese tema había que preguntarlo. Y aparte también porque estaba la cuestión de los derechos del derecho a la propiedad. Recordemos caso Vicentín. Claro. Si se avanzaba sobre Vicentín, era una llave para avanzar sobre los derechos de propiedad. Y se intenta poner los derechos de propiedad en términos de que son solo derechos de los que tienen dinero. Y los derechos de propiedad son nuestros derechos a invertir nuestro dinero, a proteger nuestro dinero como decidamos, todas cuestiones que el gobierno pone bajo un cerrojo. O sea, hoy en Argentina derechos indiscutibles como los de un emprendimiento o de ahorrar de la manera que te parezca, no solamente están condicionados por 1000 cepos y 1000 desventajas, ¿no? Sino que también están condicionados tributariamente, porque es toda una gran máquina de impedir. Entonces, ¿cuál es el modelo de país que nos están ofreciendo si no creen en la capacidad productiva, en las ideas de los argentinos, en nuestra capacidad de innovar y de hacer del país un lugar mejor? Quieren convertir a la gente en dependiente de un Estado que cada vez está más famélico. Sí, que donde trabaja la mayoría hoy. Tu libro, para cerrar, Cris, que es tal vez tu último nacimiento, lo último que construiste dentro de tu carrera. ¿Qué sentís al leer La Dama Oscura que tanto tiempo te llevó? La Dama Oscura es un libro que les va a parecer increíble esto, pero yo fui en busca del amor
luego de leer el nombre de una mujer, la mujer que Shakespeare había amado en secreto, y nombraba a esta mujer crípticamente en sus sonetos. Un mundo de relaciones prohibidas, un mundo de transgresiones, de libertad para sentir. Pero me encontré con mucho más que una mujer que nos revelaría cómo amó el hombre que inventó el amor, ¿no? Romeo y Julieta son un sinónimo del amor. Me encontré con siguiendo la hipótesis de 10 académicos, que es la que me lleva a Emilia Bassano Lanier en este libro, me encontré con la mujer que fue la primera autora mujer en ser publicada como autora profesional en la literatura inglesa. Y una mujer que publica un libro antes que nadie, junto a los grandes genios de esa época, el siglo XVI, donde ya avanza sobre ideas muy modernas sobre la libertad y la igualdad de las mujeres, pidiendo que seamos valoradas en nuestra virtud y nuestro mérito, en un tiempo donde las mujeres en más de un 90% no sabían leer ni escribir, y desde la reina hasta la última de las plebeyas tenían absolutos condicionamientos para desarrollar su vida personal, educativa, y tenían dependencia jurídica de los hombres directamente. Y esta mujer se abrió camino como una intelectual y una artista en esa época. Entonces me encontré con una vida fascinante, de yugos tremendos, como tener que aceptar ser la amante del hombre más poderoso de Inglaterra, pero también con una mujer osada y capaz de ser quien era. 273 páginas, se lee muy rápido, comprátelo el libro, que es realmente buenísimo. Un placer haberte tenido, sabes lo que te quiero. Gracias por haber venido y acompañarnos aquí en nuestro programa, y gracias a las autoridades que te dejaron venir. El placer es mío y te manda saludos, Luis. Bueno, el amor, ¿eh? Has encontrado a Luis Petri. Sí, Estás Luis muy Petri. enamorada. Muy enamorada, sí. ¿Sí? Le mando un beso. Acá. Ahí está, mira, ahí lo tenemos. Esta fue la primera salida en el Colón. Rápido, nuestro productor que te muestra ahí en el Colón. Ay, qué rápido. Estás muy enamorada, ¿no? Estamos muy enamorados, sí, muy contentos. Bueno, me alegro mucho, Sí, porque muy plenos. eso completa. Él es un gran hombre. Ahí está, Cristina Pérez, una gran periodista, hablando en este caso de un gran hombre, pero también